Ok, bien, muy buenas tardes, muy buenas noches, estimados estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Sean todos cordialmente bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de Ciencias Naturales de su Escuela San Alfonso de Espartina. El día de hoy vamos a continuar entonces estudiando los conceptos que quedaron pendientes de la clase pasada y vamos a ahondar en profundidad sobre el funcionamiento del sistema endocrino, ¿sí? Por ahí me decían que trataré de hacer que ojalá la materia no sea lo más complicada para ustedes, sé que es un poquito complejo, pero vamos a tratar de ir paso a paso, sobre todo voy a tratar de detenerme en los conceptos que considero más relevantes y claves para la clase, ¿de acuerdo? Así que espero que les sea de provecho la clase, como ustedes saben, siempre cualquier duda, cualquier consulta, pueden prender su micrófono y preguntar, o pueden plantear sus preguntas por el chat, que también estamos atentos al chat. Sí les voy a pedir, como siempre lo hacemos, que mantengan su micrófono silenciado para de este modo no interrumpir el normal desarrollo de la clase. Eh, y eso en general, ¿sí? Y que por supuesto, si ustedes tienen el medio para ir tomando apunte, aprovechen de hacerlo, porque eso les va a servir para que puedan tener algunas ideas que consideren relevantes sobre el contenido de la clase. A ver, estimados estudiantes, la semana pasada quedamos con una partecita pendiente de la diapositiva anterior que hablaba sobre el sistema endocrino, ¿de acuerdo? Eh, Quiero partir solamente recordando algunos conceptos claves que nos quedaron ahí un poquito en el aire para que los retomemos como conceptos importantes, ¿de acuerdo? Esto nosotros ya lo vimos, pero esto es lo que a mí me interesa recordar y profundizar un poquito más en la clase del día de hoy. Si ustedes se acuerdan, el organismo, y voy a volver bastante atrás para aislar bien la idea, el organismo tiene la capacidad de regular sus funciones vitales para mantenernos con vida, ¿sí? Habíamos estudiado en extenso el sistema nervioso y dijimos que el sistema nervioso era el principal sistema corporal encargado de regular las funciones vitales, pero no era el único. El sistema que lo complementaba en esta función es lo que se conoce como sistema endocrino. Y cuando hablamos de sistema endocrino, nos referimos a el conjunto de glándulas que están distribuidas por todo el cuerpo. Ahora, ¿quién se acuerda de ustedes que estuvieron en la clase pasada? ¿A qué nos referíamos con el concepto de glándula? ¿Qué era una glándula? ¿Y por qué son diferentes de otros órganos, por ejemplo? ¿Qué tienen de especial las glándulas? ¿Quién se acuerda? En el texto también ¿Las está. glándulas crean hormonas, profesor? Exactamente, muy bien, ¿sí? Producen y liberan sustancias, ¿ya? Particularmente en las glándulas que forman el sistema endocrino, van a ser glándulas que van a producir y liberar hormonas, ¿ok? Lo que ustedes están viendo en la imagen es una imagen de las principales glándulas endocrinas que hay en el cuerpo humano y cómo están distribuidos, exactamente. Eh, no solo forman hormonas, ¿sí? Hay otras que producen otro tipo de sustancias, pero en general, la función de la glándula endocrina es la producción y secreción de hormonas, ¿de acuerdo? Entonces, lo que ustedes ven en la imagen es una representación de dónde estarían ubicadas las principales glándulas del cuerpo, más no las únicas. Tenemos que en la altura del encéfalo, en la cabeza, tenemos el hipotálamo como una región del cerebro con función neurosecretora que ya vamos a explicar, y la glándula pituitaria y la hipófisis, que tienen funciones controladoras de las demás glándulas del cuerpo humano. Por otro lado, otras de las glándulas importantes son la glándula tiroides, que se ubica a esta altura del cuello, ¿cierto? Debajo de este cartílago que sobresale, sobre todo en los varones, ¿ya? Aquí abajito, si usted toca, ahí tiene su glándula tiroides, que es esta que está en esta altura, ¿sí? Súper importante para el control del metabolismo. Otras de las glándulas importantes son las glándulas suprarrenales, que están ubicadas encima de los riñones, el páncreas, por supuesto, y las gónadas, es decir, las, los órganos sexuales productores de células reproductivas, como los ovarios y los testículos. ¿De acuerdo? Esas serían como las principales glándulas del cuerpo. Y como dijimos, tienen por función secretar hormonas. ¿De acuerdo? Ahora, en comparación con el sistema nervioso, las respuestas que lleva a cabo el sistema endocrino son más lentas, llevadas a cabo por hormonas y que tienen un efecto más prolongado, pero se demoran más en ocurrir. Esa es como la principal diferencia en comparación con el sistema nervioso. Esto ya lo explicamos, ¿cierto? No voy a ahondar mucho, pero quiero que recuerden que las glándulas que producen hormonas se le llaman endocrinas y las que producen otras sustancias se le llaman exocrinas. Y hay otras que son mixtas, ¿sí? Vamos a profundizar en eso en la clase del día de hoy. Todavía no lo quiero decir. Ahora, las hormonas son sustancias de naturaleza proteico-lipídica. Esto quiere decir que cuando yo hablo de una hormona,
Me refiero a una sustancia química, ¿de acuerdo? Estas sustancias químicas pueden estar hechas de proteínas o pueden estar hechas de grasas, ¿sí? Y tienen diferentes efectos en el organismo, dependiendo de lo que se necesite. La semana pasada, cuando yo a ustedes les preguntaba por las hormonas, muchos se acordaban de, por ejemplo, cuando experimentamos cambios de humor, o cuando experimentamos reacciones corporales que no podemos explicar. Y efectivamente, las hormonas provocan eso, porque las hormonas son mensajeros químicos, chicos. Son una sustancia que se produce en una glándula, pero que se libera a la sangre, y que por medio de la sangre viaja por todo el cuerpo hasta llegar a la parte del cuerpo donde tiene que actuar. Es decir, es como si llevara una señal química. Y estas señales químicas pueden ser tan potentes que pueden provocar reacciones realmente complejas en el organismo. Por citar solo algunos ejemplos, la respuesta sexual es desencadenada por hormonas, por ejemplo. El desarrollo de características físicas corporales es responsable de hormonas. La determinación de lo que se llama caracteres sexuales secundarios, es decir, las características que diferencian biológicamente hombres de mujeres, son llevadas a cabo por hormonas. El metabolismo corporal y el control de la glicemia, entre otras, son desencadenados por hormonas. Entonces son reacciones súper importantes para el cuerpo humano. Y estas son las sustancias clave, las famosas hormonas, ¿de acuerdo? Afectan tejidos que están lejos de donde son producidas y por supuesto que su efecto es directamente proporcional a su concentración, ¿ya? Así es, Abigail, esas son las hormonas, muy bien. Solo para aclarar este punto, esto significa que mientras más cantidad haya de una hormona, mayor es su efecto, ¿sí? Mientras más se libera una hormona, más potente es el efecto que genera. Si se disminuye la cantidad de esa hormona, su efecto también disminuye, ¿ya? A eso se refiere el tercer punto. Esto lo pasé rapidito porque esta parte me faltó explicarla la semana pasada y la quería retomar en estos breves minutos, ¿de acuerdo? Sucede que yo les dije que existían dos clasificaciones de hormonas según su naturaleza química. Están las hormonas hechas de proteínas y están las hormonas hechas de lípidos, ¿sí? Estas moléculas químicas, si están conformadas por proteína, tienen un mecanismo de acción, pero si están conformadas por lípidos, tienen otro mecanismo de acción. Las hormonas proteicas actúan de la siguiente manera cuando llegan a la célula objetivo, que también se le llama célula blanca, ¿sí? Para que ustedes lo sepan. Miren, esto de acá lo voy a poner con un puntero láser para que me vayan siguiendo, ¿sí? Esto de acá, lo que está arriba, todo este contorno rosado es una célula, ¿ya? Imaginemos que esto es una célula. ¿Cómo actúa una hormona proteica cuando llega a una célula? El circulito rosado es una hormona proteica. Esta hormona llega a la célula, pero no puede entrar a la célula. Por su naturaleza química, no es capaz de entrar a la célula a llevar el mensaje. Entonces, ¿cómo lo hace? Ocurre que la célula a la que llega la hormona tiene en su exterior unas especies de receptores, ¿sí? Tiene unas estructuras proteicas en sus membranas que se llaman receptores. Entonces la hormona es capaz de unirse a un receptor específico. Y cuando la hormona se une al receptor, esto desencadena una respuesta, una señal química en la célula, la cual entiende que tiene que hacer cierta función. En este caso, una vez que se une al receptor, al interior de la célula se mueve y se produce una segunda molécula que se llama segundo mensajero, y este segundo mensajero lleva la respuesta y produce el cambio dentro de la célula, ¿sí? La molécula de segunda mensajero es esta de acá, AMP cíclico, por si le interesa el dato, pero no es de todo relevante en este caso. Quiero que ustedes entiendan que las hormonas proteicas necesitan de un segundo mensajero intracelular para que ésta lleve el cambio al interior del núcleo celular, que es donde, ¿cierto?, se tiene que provocar el cambio real. Las hormonas esteroidales hechas de grasas, en cambio, tienen un mecanismo totalmente diferente. Como la membrana plasmática de las células también está hecha de grasas, estas hormonas, tienen afinidad con la membrana plasmática y son capaces de atravesarla sin ningún problema. Entonces, su receptor no va a estar afuera en la membrana de la célula, sino adentro. Y la hormona esteroidea o hormona lipídica ingresa y se une a su receptor dentro del citoplasma celular. Y esto provoca el cambio respectivo del hormona. Esto puede explicar entonces por qué algunas hormonas de naturaleza esteroidales o lipídicas tienen efectos que pueden ser un poquito más rápidos, porque no necesitan de un sistema de relevo de información como en el caso de las hormonas proteicas, ¿ya? Sé que puede parecer un poquito enredado este sistema de acción, pero solo quiero que se centre en lo siguiente. Las hormonas proteicas se unen a un receptor y el receptor pasa la información a un segundo mensajero dentro de la célula y este lleva la información, ¿cierto?, para que la célula...
En cambio, las hormonas esteroidales o lipídicas, la hormona ingresa al interior de la célula y adentro provoca los cambios que tiene que provocar. Pero eso es un sistema un poquito más raro. Y eso era lo que me quedaba pendiente de la semana pasada que no les alcancé a explicar. ¿Sí? Este sistema de segundos mensajeros que a lo mejor van a ver en la actividad que tenemos que hacer al final. ¿Ya? Voy a pasar ahora entonces a lo que es la clase del día de hoy, y aquí sí ya vamos a tener todo el tiempo del mundo para poder hablar de ella. ¿Sí? Primero que todo, pueden ver la clase, lo que dice clase número 10, ¿cierto? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto, ya. Bien, vamos con todo entonces, paciencia y ánimo, que yo sé que hoy día puede ser un poquito compleja la clase, más no complicada, pero puede ser un poquito compleja la materia. Así que me van parando si en algún momento no entienden algo de lo que estoy diciendo, ¿ya? Ok, vamos a retomar entonces con lo que es el sistema endocrino. Ahí usted está viendo los objetivos de la clase, que vamos a explicar el mecanismo o cómo funciona el sistema endocrino en este caso. Vamos a hablar un poquito de las hormonas y vamos a describir la importancia de dos glándulas importantes del cuerpo para el mantenimiento de funciones vitales, que son la hipófisis y el páncreas. ¿Sí? Entonces, con estas dos quiero darle harto énfasis en la clase del día de hoy. Esto ya lo dijimos, nunca está de más recordarlo, ¿sí? Este sistema, formado por glándulas, se conoce como sistema endocrino. Todas las glándulas que ustedes están viendo en la imagen producen hormonas, y todas producen diferentes hormonas, y todas esas hormonas tienen efectos diferentes en el organismo, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, la tiroides produce una hormona específica que tiene tal efecto. El páncreas produce algunas hormonas específicas que tienen otro efecto. Los ovarios, los testículos producen hormonas específicas que tienen un efecto diferente. Pero, ¿cómo saben estas glándulas qué hormona tienen que liberar? ¿Cuándo la tienen que liberar y cuándo tienen que dejar de liberarlas? Para ello, necesitan de un mecanismo de control. Necesitan de algo que les esté dando una instrucción de qué es lo que tienen que hacer. Y eso es lo que vamos a observar en la clase de hoy. Vamos a conocer el mecanismo de control por el cual estas hormonas saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Entonces, para repasar estos conceptos de hormona, glándula, sistema endocrino, quiero que empecemos esta parte de la clase con el análisis de un problema o de una situación, y quiero escuchar sus comentarios para ver si vamos captando lo que estamos hablando, y por supuesto ustedes también me pueden plantear sus preguntas. Entonces, vamos a analizar una pequeña situación y vamos a describir el rol que desempeña el sistema endocrino en esta situación particular, ¿sí? Esto está en el PPT, pero me interesa que ustedes también lo puedan ejercitar después y puedan relacionarlo con la materia. Si yo les digo la siguiente situación, ¿cómo lo relacionan ustedes con el sistema endocrino? Dice así: el crecimiento es un proceso biológico mediado por la acción de la hormona del crecimiento, ¿sí? Así se llama. Sin embargo, hay personas que experimentan condiciones médicas relacionadas con la alteración en la liberación de esta hormona, tales como el gigantismo y el enanismo en niños o la acromegalia en adultos, ¿sí? Para quien no la conoce, la acromegalia también es una especie de gigantismo y son fenómenos que ocurren y que están relacionados con alteraciones en la liberación de la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que falla en este proceso? ¿Qué estructuras fallarían? ¿Qué procesos estarían fallando en las personas que presentan enanismo o en las personas que presentan gigantismo? ¿En qué creen ustedes que está el error en estas condiciones? Alteración En la en la alteración de liberación de la hormonas, hormona del profesor. crecimiento. ¿Ya? Muy bien. ¿Pía? ¿O no sé quién había comentado? Muy bien. Alteración de hormonas. Muy bien. Excelente. Vamos a un caso específico. Las personas que presentan enanismo o acromegalia, ¿qué creen ustedes que pasa con la hormona del crecimiento en esas personas? Muy bien. ¿Se desarrollan menos hormonas? Muy bien. Desarrollan menos hormonas. Baja liberación. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. No se libera la sangre. Excelente. Ahora, el punto sería, ¿no se liberan o no se producen? ¿Qué creen ustedes que sería? No se No se produce. producen. Ya, no se producen. ¿Sí? No se Por ahí puede producen. ir. Por ahí puede ir. Excelente. ¿De acuerdo? La verdad es que hay condiciones y condiciones. No todos los casos de enanismo son iguales.
Hay casos donde la producción es muy baja y hay casos donde la liberación es muy baja o está O derechamente... también puede ser por como herencia, como también cuando los papás también son enanitos, pueden nacer enanos. Exactamente, porque cuando una persona tiene una condición médica, por ejemplo, como el enanismo, le transmite esas características mediante sus genes a su descendencia. O Y sea, esos genes, genéticos, claro, exacto, son muy bien, genéticos, claro. muy bien. Y esos genes, ¿cierto?, están relacionados con una baja producción, por ejemplo, de la hormona del crecimiento. Esa es una alteración. Muy bien. Nos vamos a ir al otro extremo. En las personas que experimentan la condición de gigantismo, que ocurre en niños, o acromegalia, que es lo mismo, pero en adultos. ¿Sí? ¿Cuál sería lo que ocurre en ese caso? ¿Qué pasaría en ese Yo creo caso? que ellos Hormonal. producen Muy bien. mucha hormona. Sí, eso es, ¿ya? Ahí tenemos un ejemplo contrario, ¿de acuerdo? En el cual un exceso en la producción de una hormona genera, ¿cierto?, un crecimiento corporal excesivo, ¿de acuerdo? Hay casos particulares en los que el gigantismo y la acromegalia es producida por un tumor, ¿sí? Imagínense ustedes que la glándula desde la que se libera la hormona del crecimiento, si esa glándula sufriera o desarrollara un tumor, se empieza a producir una cantidad extremadamente grande de la hormona del crecimiento. Y eso lleva, por ejemplo, a que los niños desarrollen gigantismo o a que los adultos experimenten una forma de gigantismo diferente que en el caso de los adultos es letal, ¿sí? Puede desencadenar en la muerte, ¿de acuerdo? Hay problemas en el sistema endocrino que no estaría exactamente, no estaría nivelado, sí, habría un problema, ¿de acuerdo? Ahora, para que haya más o menor cantidad de una hormona, ¿dónde creen ustedes que tiene que estar el problema? ¿Qué es lo que debería estar fallando? ¿La hormona en sí o desde dónde se produce la hormona? ¿Dónde tendría que ¿De estar dónde el se error? produce la hormona? Yo Exactamente, creo, ¿sí? exactamente, tiene toda la razón, ¿ya? El problema muchas veces no es la hormona en sí, sino la glándula. Si por alguna razón la glándula sufre un daño, sufre un excesivo crecimiento, desarrolla un tumor, por ejemplo, o es extirpada por una operación, por ejemplo, la persona va a presentar alteraciones en los niveles de esa hormona y va a desarrollar una condición médica. Por ejemplo, yo hace mucho tiempo conocí a una persona, era una estudiante mía, que ella desarrolló lamentablemente un tumor en la tiroides, ¿sí? Justo acá. Entonces, para ella poder sanarse ese tumor, la tuvieron que operar y le tuvieron que sacar la glándula tiroides. Entonces, como ella no tenía glándula tiroide, aún sin tener predisposición genética, ella desarrolló hipotiroidismo. Porque como no tenía la glándula tiroide, no producía las hormonas de la tiroides y eso significaba que tenía que tomar medicamentos para suplir ese déficit. Entonces, muchas veces puede que la persona esté sana, pero un daño, por ejemplo, una enfermedad, puede desencadenar en eso. U otro ejemplo, también conocí a una persona que sufrió una enfermedad al páncreas, una pancreatitis específicamente, que es una infección del páncreas. Para poder salvarle la vida, los médicos tuvieron que extirpar gran parte de su páncreas, y eso le provocó deficiencia en la liberación de las hormonas del páncreas, y como consecuencia desarrolló diabetes, sin tener antecedentes familiares de diabetes. Pero a lo que quiero llegar con esto, que un daño o una alteración en las partes donde se liberan y producen las hormonas puede desencadenar efectos como los que estamos viendo en estos ejemplos. Isabel, ¿qué quisiera comentar? Respecto a lo de hipotiroidismo, a mí me explicó también sufrir eso. Me dio cáncer de tiroides, me tocó hay un genético de la familia que hay Isabel, este se le cáncer. escucha despacito. ¿Le podría pedir que lo pueda escribir en el chat? ¿Escucha? Ahora sí. Ya, no, es que ahí le digo que yo tuve cáncer a la tiroides Mm, y también me operaron y también quedé con hipotiroidismo. Y hipotiroidismo, de mi familia nadie nunca ha tenido nada de eso. O sea, claro, como para decirlo que es de genético, o sea que uno lo hereda, algo así. exacto. Y tiene que No, estar yo no creo, tomando no, medicamentos toda su vida. Sí, profe, no tengo creo que eso sea hereditario tomando porque de por vida, de por yo vida, también, porque igual me sacaron toda la Mm, tiroides, todos los ganglios malos mm, que estaban con cáncer, claro.
También pasé por un radioyodo. También, claro, por el tema del funcionamiento de la tiroides. Sí, yo Sí. tengo dos hermanas, profe, que las operaron también de la tiroides por cáncer grado 4. Y ¿Ya? las dos fueron operadas y también ellas toman ya Eurotirox para toda la vida. Entonces, Efectivamente. ¿esto también no es necesario tenerlo genético? No, porque en ese caso las personas no presentan una alteración genética de la tiroides, sino que por otra causa externa, como fue en este caso el desarrollo de un cáncer, perdieron su glándula tiroides y tienen que, ¿cierto?, suplir con medicamentos la función de la tiroides. Afortunadamente eso se puede remediar, existen medicamentos para eso, pero aún así se entiende que puede ser una situación compleja. Más delicada, claro. Claro. Bueno, muy bien, muchas gracias por compartir siempre sus valiosas experiencias en la clase. Ahí tenemos testimonios reales de lo que va ocurriendo cuando algunas glándulas de nuestro sistema endocrino van presentando estos problemitas, ¿ya? Me voy a Profesor, permitir avanzar por un tema de tiempo. Gabriela, dígame. ¿qué pasa cuando uno tiene bocio? Es lo mismo. El bocio se produce, el bocio es un crecimiento excesivo de la tiroides, ¿ya? La glándula tiroide crece y eso trae como consecuencia una producción excesiva, por ejemplo, de las hormonas de la tiroides y eso te puede desencadenar, por ejemplo, un hipertiroidismo. Eso puede ser una Eso lo- causa, Sí. Gracias. ¿ya? Ya, no hay problema, pero también creo que se puede tratar con medicamentos. El tema es que todos tenemos células cancerígenas, es verdad. Más que eso, más que todo tengamos células cancerígenas, Valentina, es que todas nuestras células se van reproduciendo siempre y a veces ocurren errores en la replicación y se desarrollan células tumorales. Afortunadamente, las células blancas del sistema inmunológico, particularmente los linfocitos TSD8 que se llaman, son células capaces de matar esas células cancerígenas y por eso no siempre desarrollamos tumores, ¿ya? Sí, tiene una... Ya, el tema de la tiroides Hashimoto no lo recuerdo bien, pero sé que también es una alteración considerable de la tiroides. Sí, se le desarrolla aquí. Ok, Olga, sería interesante que en el chat nos cuente en qué consiste esa condición y cómo se va relacionando con la materia. Quizás lo podamos utilizar porque un poquito más adelante vamos a hablar justamente sobre la tiroides, ¿ya? Mientras tanto, como yo les dije, y para también continuar avanzando en la clase, les dije, las glándulas del cuerpo tienen que ser reguladas su función, ¿sí? Tienen que tener un mecanismo de control que les vaya diciendo cuándo liberar sus hormonas o no. Y el sistema de regulación del sistema endocrino es el que se conoce como eje hipotálamo-hipófisis o eje hipotalámico-hipófisis, que consiste básicamente en una asociación entre una parte del sistema nervioso con una parte del sistema endocrino. Si nosotros nos situamos en la cabeza, en el encéfalo, una de las partecitas del encéfalo se llama hipotálamo, ¿sí? Que es como su nombre lo indica, la parte de abajo de la región del tálamo que está acá en la parte central del cerebro, y por eso le pusimos una imagen real, para que usted vaya viendo y vaya entendiendo cómo se ven las partes del cuerpo de forma real, ¿sí? Justo debajito del hipotálamo hay una pequeña glándula que se llama hipófisis, ¿de acuerdo? La hipófisis es una glándula que libera hormonas que controlan la función de otras glándulas. ¿Ok? Para entenderlo, cuando el cuerpo detecta que hay déficit de alguna hormona, esa información la va a canalizar por medio del hipotálamo. El hipotálamo va a liberar unas sustancias que se llaman neurohormonas o factores liberadores. Cuando estas neurohormonas llegan a la glándula hipófisis, pueden tener dos funciones. Una, si son factores que estimulan a que la hipófisis libere sus hormonas, se les llama factores liberadores. Pero si impiden que la hipófisis libere sus sustancias, se llama factores inhibidores. Y de este modo, la hipófisis va a saber cuándo liberar hormonas o cuándo dejar de liberar. Lo interesante es que este sistema permite una comunicación continua entre el hipotálamo, el sistema nervioso, y la hipófisis. Entonces, cuando el cuerpo detecta que está baja la cantidad de una hormona, desde el hipotálamo se va a liberar un factor liberador que va a llegar a la hipófisis y le va a decir a la hipófisis que tiene que liberar cierta hormona para compensar esa función que está faltando. En el caso contrario, si hay demasiado de una hormona en el cuerpo, el sistema nervioso lo detecta, envía un factor inhibidor desde el hipotálamo hacia la hipófisis para hacer que se baje la cantidad de esa hormona en el cuerpo.
Y mediante esta manera, el hipotálamo va controlando la función de la hipófisis, y la hipófisis, mediante las hormonas que libera, controla el funcionamiento de las demás glándulas del cuerpo. Ya vamos a ver cuáles son las sustancias que libera la hipófisis, porque son súper interesantes. Cada una de las que libera llega a una glándula específica y le dice qué hacer o qué no hacer. Pero básicamente, este es el sistema regulador del sistema endocrino, ¿de acuerdo? Entonces, para que ustedes lo sepan, el hipotálamo se ubica en la base del cerebro y se conecta con la glándula hipófisis, controlando de este modo la secreción de las hormonas de la hipófisis, ¿de acuerdo? Son transportados hacia la hipófisis a través de unos vasos sanguíneos, conformando lo que se llama sistema hipotalámico hipoficial, ¿sí? Entonces, en esta imagen de acá abajo, por ejemplo, tenemos una región del hipotálamo con las células que secretan los factores liberadores o inhibidores y llegan a esta glándula que es la hipófisis. La hipófisis es como una bolsita que tiene dos lóbulos, o dos partes. Una parte que está hacia adelante, que se llama hipófisis anterior, y una que está hacia atrás, que se llama hipófisis posterior. A la parte de la hipófisis anterior se le conoce también como adenohipófisis. Aquí no alcanzó a verse la imagen. Y a la parte posterior de la hipófisis se le llama neurohipófisis. Cada una de estas glándulas, de estas partes de la hipófisis, liberan hormonas diferentes. Y cada una de esas hormonas va a ir a controlar la función específica de otras glándulas del cuerpo. ¿Por qué es la más importante? Ya lo vamos a ver, pero básicamente es porque desde la hipófisis se van a liberar las hormonas que controlan la función de las otras glándulas. Entonces, hablamos por ejemplo de la función de la tiroides, pero la tiroides no actúa sola. Cuando la tiroides sabe que tiene que liberar hormonas, cuando desde la hipófisis se envían hormonas a la tiroides que le dicen que tiene que liberar o dejar de liberar cierta hormona, por ejemplo. Entonces al final la hipófisis es una glándula controladora de las otras glándulas, ¿sí? No sé si hasta acá me van siguiendo. Quisiera saber si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿Se va entendiendo esto de la hipófisis, del hipotálamo? Se perdió. Ya. Vamos de nuevo. Ok. Ya, vamos de nuevo. Ok. Lo vamos a hacer acá con la... ¿Dónde está? Ahí está. Con la plumita. Ya. Entonces, miren. Esto de acá arriba es el dibujo, ¿cierto? Y aquí tenemos la región del encéfalo. En la parte baja del cerebro está esta zona que estoy marcando de color rojo que se llama hipotálamo. Desde el hipotálamo viene la información del sistema nervioso y esta información va a llegar a la glándula hipófisis, que está justo debajito del hipotálamo. Cuando el hipotálamo le dice a la hipófisis que tenemos que hacer que la tiroide trabaje, por ejemplo, la hipófisis entiende esa señal y la hipófisis va a producir una hormona que va a viajar por la sangre y se va a dirigir a la hipófisis. Y ahí va a ser su efecto, por ejemplo. O, por ejemplo, tenemos que hacer que las glándulas suprarrenales produzcan cierta hormona. Desde el hipotálamo viene la información, llega a la hipófisis y la hipófisis libera una hormona que se va a dirigir a esa glándula a darle el mensaje. Entonces, estas dos estructuras forman un sistema de control. Desde el sistema nervioso viene la información por medio del hipotálamo, que llega a la hipófisis, y desde la hipófisis se liberan hormonas que van a ir a controlar la función de las glándulas que vimos delante. ¿Sí? ¿Cuáles son estas glándulas? Las que habíamos visto en esta imagen, ¿sí? La tiroides, por ejemplo, que está acá, las suprarrenales o las gónadas. Entonces, desde acá, desde la hipófisis, viene una hormona a decirle a la tiroides lo que tiene que hacer. O viene una hormona a decirle a las suprarrenales lo que tienen que hacer. O viene una hormona a decirle a los ovarios o a los testículos, si corresponde, lo que tienen que hacer. Es decir, desde acá, desde la hipófisis y el hipotálamo, se controla lo que tienen que hacer estas hormonas. Perdón, ahí la silencio un poquito, ¿ya? Estas glándulas, perdón, ¿sí? Entonces, básicamente, el hipotálamo y la hipófisis son un sistema de control del funcionamiento de las otras glándulas del cuerpo, ¿ya? Aquí tenemos entonces una imagen real y nosotros podemos ubicar dónde estaría el hipotálamo y la hipófisis en un cerebro real. Entonces, por ejemplo, esta estructura de acá que se llama fornix, luego tenemos el cuerpo calloso y luego la base del cerebro. ¿Ya? En la parte baja del tálamo está el hipotálamo y aquí abajito, apenas se ve, estaría la glándula hipófisis, ¿sí?
Y desde acá se liberan las hormonas que viajan por la sangre hacia las diferentes glándulas del cuerpo. Entonces, básicamente, la hipófisis y el hipotálamo son las regiones desde donde se mandan hormonas que controlan las secreciones de las otras glándulas del sistema endocrino. Eso es básicamente a modo de resumen cómo funciona este sistema. ¿Sí? No sé si con eso los ayudé un poco o los enredé más. No, sí, profe, está bien, está bien. Ya. Los animo de todos modos a que lo puedan repasar, ¿de acuerdo? Porque de este modo ustedes van a poder profundizar en estos conceptos. Abigail dice, podríamos decir que los factores liberadores son los que incrementan cuando hay una falta de hormonas y los factores inhibidores son los que quitan, por así decir, hormonas de exceso. Excelente, eso es Abigail. Eso es, ¿de acuerdo? Desde ahí se va a mandar, si falta una hormona, mandamos un factor liberador. Si sobra una, mandamos un factor inhibidor. La hipófisis lo entiende y le manda esa señal a las diferentes glándulas. ¿Sí? Más o menos así. ¿Qué pasa con el mal funcionamiento de la glándula hipófisis? Si supiera, mire todas las hormonas que produce la hipófisis, ¿ya? Y lo vamos a analizar en esta tabla. Por ejemplo, acá tenemos glándula de origen hipófisis, ¿de acuerdo? La hormona respectiva, dónde actúa y qué provoca en esa glándula. Entonces, para que ustedes lo vayan viendo, todas las hormonas que produce la hipófisis, y fíjense los efectos que producen estas respectivas hormonas. Entonces, vamos a dar un ejemplo para que usted me vaya siguiendo. Desde la hipófisis, particularmente desde la hipófisis anterior, se va a producir una hormona llamada adenocorticotropina, o ACTH por sus siglas. Esta hormona llega a la glándula suprarrenal y va a estimular la secreción de las hormonas de la corteza suprarrenal, que en este caso serían las hormonas como el cortisol, por ejemplo. Entonces, desde la hipófisis se produce esta hormona. Esta hormona llega a este tejido y este tejido hace esta función. Sí funciona. Otro ejemplo, la hipófisis va a producir la hormona del crecimiento, que ya la habíamos estudiado. La hormona del crecimiento, o somatotropina, llega a todo el cuerpo y estimula el crecimiento y el desarrollo, para que vayan viendo lo importante que es la hipófisis. Por ejemplo, otro caso significativo, la hipófisis produce la hormona folículo estimulante, o FSH por sus siglas. Llega hacia las gónadas, hacia los testículos o hacia los ovarios y tiene diferentes efectos. En el caso de la mujer, estimula la maduración del folículo ovárico, que es lo que básicamente contiene el ovocito, ¿ya? Y también estimula la producción de espermatozoides en el hombre. Entonces, esta es una hormona súper importante para la función sexual. También desde la hipófisis se produce la hormona luteinizante, que llega a las mismas glándulas, pero que en el caso de estas estructuras se relaciona con la producción de hormonas. Entonces, por ejemplo, estimula lo que es la ovulación en la mujer y también la producción de hormonas sexuales femeninas, como el estrógeno y la progesterona, o en el caso del hombre, estimula la producción de testosterona en los testículos. ¿Okay? Entonces, todo esto es una cadena de acontecimientos. Desde la hipófisis se liberan estas hormonas que llegan a estas partes que controlan estas respectivas funciones. Entonces ahora tenemos que hablar de un concepto que es el que se conoce como retroalimentación. Porque básicamente, cuando tengo demasiado de una hormona, la misma hormona va a hacer que se deje de producir esa hormona. Porque no podemos tener hormona infinita. Recuerden que el efecto de una hormona es directamente proporcional a su concentración. Entonces, si el cuerpo produce y produce y produce siempre hormona de crecimiento, desarrollamos gigantismo, ¿ya? Y eso para el cuerpo no es bueno. Entonces, ¿cómo lo hace el cuerpo para evitar producir excesivamente una hormona? Sucede que cuando la hipófisis libera una hormona, por ejemplo, la hormona del crecimiento, esta hormona circula por la sangre. Si se detecta que hay demasiado de esta hormona, se envía una señal al cerebro. El cerebro la lleva al hipotálamo y el hipotálamo envía un factor inhibidor a la glándula hipófisis para que deje de producir la hormona del crecimiento. Es decir, tenemos un caso de retroalimentación negativa, donde la misma hormona en alta cantidad inhibe su propia producción para evitar que su efecto sea muy prolongado. ¿Ya? O por ejemplo, si la hipófisis produce demasiada hormona adenocorticotropina, ¿sí? Esta se detectan las hormonas que se liberan gracias a esto, y esa... ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama la hormona? ¿Cómo se llama la hormona? ¿Esta de acá? Adenocorticotropina. ¿Esa?
Ahí está escrita. Sí, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, se produce demasiada adenocorticotropina. Hay demasiado efecto en la corteza suprarrenal. Hay demasiada hormona circulando en la sangre. Eso lo detecta el sistema nervioso y por medio del hipotálamo le manda una señal a la hipófisis para que deje de producir adenocorticotropina y de ese modo baja los niveles hormonales sanguíneos. Entonces, estos son ejemplos de retroalimentación negativa, donde la producción de una hormona, o la concentración de una hormona, más bien dicho, hace que se deje de producir la misma para que no se produzca eternamente. ¿Ya? A eso se le llama retroalimentación negativa. Vamos a pasar a otros ejemplos, porque estas no son todas las hormonas que produce la hipófisis. La hipófisis produce muchas hormonas más. Por ejemplo, desde la hipófisis se produce la hormona prolactina, sobre todo especial en las mujeres, porque llega a la glándula mamaria y estimula la secreción de leche. ¿Ya? Entonces, la señal de producir leche viene desde la hipófisis, pero este es un caso diferente. Este no es un caso de retroalimentación negativa, sino que es un caso de retroalimentación positiva. ¿Por qué? Porque cuando los bebés succionan desde la glándula mamaria, ¿cierto? Esa succión envía una señal al sistema nervioso que hace que desde el hipotálamo se envíe una acción estimulante de la glándula hipófisis para que se produzca más y más prolactina. Y eso hace que se produzca más y más leche. Y eso permite entonces, mediante un sistema de retroalimentación positiva, que se produzca la leche para alimentar, en este caso, a los bebés. ¿Sí? ¿Es malo que un niño crece más de lo normal? Depende. Eso va a depender de cómo lo explique el médico, pero hay parámetros de acuerdo a la edad. ¿Ya? Si el crecimiento sobre lo normal, hay que empezar a averiguar la causa. Entonces, ya, por Entonces, la ejemplo, prolactina- ¿Por qué a los niños le hacen, bueno, y a los adultos también, exámenes de radiografía en las manos para ver el crecimiento, si es mucho, si es poco? ¿Tiene que ver también? básicamente porque el crecimiento se puede saber por la presencia por la cantidad de cartílago que hay en los huesos, ¿ya? Ustedes tienen que saber que para que nosotros crezcamos, los huesos tienen que osificarse, tienen que convertirse en huesos. Empiezan siendo cartílagos y ese cartílago se transforma en hueso a medida que uno va creciendo. Si tiene más o menos cartílago, eso se puede saber si todavía va a crecer o no. ¿Sí? Ya, quiero continuar con esto para no perderme. Entonces, vamos con el ejemplo de la tiroides. La hipófisis va a liberar una hormona que se llama hormona tirotropina, ¿sí? O TSH, o hormona estimulante de la tiroides. Esa hormona llega a la glándula tiroides y hace que la tiroides secrete las hormonas de la tiroides y esas controlan el metabolismo corporal, ¿sí? O por ejemplo, desde la hipófisis se libera la vasopresina, que para quien le suene, esa hormona, ¿sí? O ADH, llega a los riñones y permite que se retengan líquidos para subir la presión y de ese modo regular los niveles de agua en el cuerpo, como ya lo habían estudiado. O otro ejemplo de retroalimentación positiva es lo que ocurre con la hormona oxitocina, que también se libera desde la hipófisis, llega al útero y permite la contracción en el parto. Esto es un caso de retroalimentación positiva, porque mientras más presión hace el bebé dentro del útero al momento del parto, más oxitocina se libera, más oxitocina se libera, más oxitocina, y eso permite que el útero se contraiga, se contraiga, se contraiga, hasta finalmente producir el parto. Entonces, como ustedes van viendo, los sistemas de retroalimentación, tanto positiva como negativa, van permitiendo regular las funciones de hormonas que son clave en el funcionamiento de ciertos procesos corporales. Y de ese modo permitir que en este caso ocurran funciones como el parto o la producción de leche, que son casos de retroalimentación positiva, o el control en la cantidad de la hormona del crecimiento, o el control en la cantidad de la hormona esteroidea, que son casos de retroalimentación negativa, ¿ya? Entre otras cosas. Eso, ¿ya? Espero que no vayan tan perdidos, ¿sí? Si van teniendo cualquier duda o cualquier consulta, me la van diciendo, ¿ya? Hasta acá, ¿se entiende más o menos este orden? De que desde la hipófisis se produce una hormona, esta hormona llega a una parte y eso hace cierta función. Y que si hay mucha de la hormona, eso envía una señal a la hipófisis que va a cortar esta cadena de hormonas para que no tengamos hormonas infinitas. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. ¿Sí? Ya, perfecto. Perfecto. Muy bien. Ya. De todos modos, es importante que esto lo repasen, no que se aprendan los nombres de memoria, pero más o menos para que ustedes vayan entendiendo cómo funcionan estos sistemas de regulación de los niveles hormonales.
Vamos a hablar un poquito del páncreas, ¿sí? Sucede que el páncreas es una glándula, o es un órgano, más bien dicho, muy especial del cuerpo humano. El páncreas es una de las pocas glándulas anficrinas o anficrinas que existen en el cuerpo. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿qué era una glándula anficrina? ¿Quién se acuerda de lo que era una glándula anficrina? No endocrina, no exocrina. Anficrina. Puede decir Mencionémosla. mixto, al mismo tiempo endocrina y exocrina. Excelente, Vilma. Muy bien, eso es, ¿ya? El páncreas entonces es un órgano que funciona a su vez como una glándula anficrina. Es decir, que por un lado produce hormonas, pero por otro lado produce otro tipo de sustancias que son para otras funciones corporales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá nosotros estamos viendo una imagen de cómo se vería un páncreas, ¿sí? Es esta estructura. En el páncreas uno puede distinguir tres partes, ¿sí? Lo que se conoce como cabeza del páncreas, el cuerpo y la cola del páncreas, ¿sí? Y anatómicamente es un órgano que está ubicado a la altura del sistema digestivo, pero en la parte posterior, está detrás del estómago, como aquí se puede ver, ¿sí? Tenemos el estómago en transparencia y el páncreas ubicado detrás, ¿ya? El páncreas, si nosotros lo miramos por dentro, pareciera tener una ramificación, y eso es porque esto es un conducto, ¿de acuerdo? Es un conducto que lleva las sustancias que produce el páncreas para vaciarlas en el duodeno, que sería la primera porción del intestino delgado, ¿sí? Particularmente tiene dos conductos, uno que se llama conducto pancreático principal y otro que se llama conducto pancreático accesorio, pero eso es irrelevante para este caso. Entonces, el páncreas es un órgano que tiene, como les dijimos, funciones mixtas. Por un lado, participa en el sistema digestivo produciendo el jugo pancreático, ¿ya? Y el jugo pancreático es una sustancia que lleva enzimas que participan en la digestión del alimento. Entonces, el páncreas es importantísimo para la digestión de los alimentos. Ya, pero eso por el lado del sistema digestivo. Por el lado del sistema endocrino, sin embargo, el páncreas produce hormonas importantes para controlar la glicemia, ¿sí? ¿Alguno de ustedes sabe lo que es la glicemia? ¿Les suena esa palabra? ¿Glicemia? El nivel de azúcar en la sangre. Tiene mucho azúcar. Muy bien, ¿Mucho muy azúcar? bien. Excelente, excelente. Eso es la glicemia, muy bien. ¿Alguien sabe cuál es el valor normal de glicemia de un ser humano, de una persona sana? Aquí, si ustedes tienen Tendría que familiar tener diabético, entre se lo 90, saben. tendría que tener entre 90 o 80 por ahí, normal. Sí, yo diría que hay un pelín. Entre pero sí. 90 y 120, profesor. Ya, muy bien, sí. Muy bien, ya. Igual es un tema súper conocido porque quizá muchos tenemos familiares diabéticos, me incluyo por supuesto, ¿sí? Pero efectivamente, ¿sí? Miren, para hacerlo más exacto, el nivel normal de azúcar que debe estar disuelta en sangre debe rondar los 100 miligramos por decilitro de sangre, ¿ya? Esto quiere decir, en términos más simples todavía, que nosotros deberíamos tener aproximadamente 1 gramo de azúcar por cada litro de sangre. Si nosotros tenemos 5 litros de sangre en nuestro cuerpo, la cantidad aproximada de azúcar que deberían dar circulando por la sangre debería ser de 5 gramos, ¿sí? 1 gramo por litro de sangre. Si este nivel de azúcar aumenta mucho, corre riesgo nuestra salud, porque nuestros órganos se dañan. Entonces, el cuerpo tiene que buscar un mecanismo para que esto baje y se mantenga siempre en este parámetro. Si el nivel de azúcar baja mucho, tiene que tener el mecanismo para elevarlo y de este modo mantenernos con vida, ¿sí? ¿Cómo se llama entonces la enfermedad en la que la regulación de la glicemia falla? ¿Cómo se conoce la enfermedad donde la regulación de este proceso falla? Con la diabetes. Diabetes. Muy bien, Diabetes. excelente. Eso se llama diabetes, ¿de acuerdo? 200 ya es alto, para que ustedes lo sepan, ¿sí? 200 ya es alto, aunque no lo crean, aunque un diabético se acostumbra a vivir con 200, 200 ya es alto. Cuando usted come, por ejemplo, va a poner un caso exagerado, Año Nuevo, Navidad, usted se come su buena cena, come mucho, come en exceso, su nivel de glicemia en sangre podría bordear los 200, pero baja rápidamente, ¿ya? Porque 200 ya es un exceso y el cuerpo de inmediato lo baja, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, el páncreas es el órgano controlado, o sea, encargado de controlar esto. Entonces, ¿qué creen ustedes que falla en una persona que tiene diabetes? ¿Qué es lo que falla? El páncreas. Efectivamente, el páncreas, ¿de acuerdo? Entonces,
Lo que pasa, entonces, es que cuando tenemos problemas en el páncreas, las personas desarrollan diabetes, pero para que ustedes lo sepan, existen dos tipos de diabetes, ¿sí? La diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La La de diabetes... sal y la de azúcar. Perdón, Gabriela, dígame. La diabetes de sal y la diabetes de azúcar. Ya, No. no había escuchado esa forma de... Si me lo puede ejemplificar. Es que mi mamá tiene diabetes de sal. Entonces Ya. por eso le digo. Y no se descontrola fácilmente cuando no pueden nivelarla. Una pregunta, Gabriela, ¿tu mamá tiene que inyectarse insulina? Sí. Ya, perfecto. Sí, pero es por un tema que también le sacaron la vesícula y al Ujú. sacarle la vesícula ya no trabaja. La vesícula es lo que trabaja todo, procesa todo lo que llega al páncreas. Y cuando ya no tienes la vesícula, te empieza a tener riesgo en el páncreas. Ya, Nunca lo había escuchado tampoco yo. ya. Sí, mire, les voy a complementar un poquito la información que nos dio Gabriela para que nos quedemos claros. Watson, ¿quiere aportar algo? Watson Medina. Sí, profesor, que quería preguntar si el azúcar es el responsable de la falla del páncreas, por favor. Sí, sí, en parte sí. Y ahí les voy a dar el ejemplo, ¿ya? Porque se nos puede estar la clase en esto. Miren, existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. La tipo 1 es de origen genético, es porque definitivamente falla el páncreas y ahí las personas nacen con diabetes y por lo general son las que se tienen que inyectar insulina desde bebé, ¿sí? Piensen en el hijo de Arturo Vidal, por ejemplo, él tiene diabetes tipo 1 porque él es insulino dependiente desde que nació. Pero la diabetes tipo 2 se puede desarrollar en la adultez y por lo general se desencadena por malos hábitos alimenticios. Y esa no es por una falla genética del páncreas, es porque Es por la mala alimentación. al comer mucho, exactamente, uno provoca errores en los receptores de insulina de los músculos, no en el páncreas. Y como los receptores fallan, el cuerpo no asimila bien la glucosa y eso trae como consecuencia un daño colateral del páncreas y esas personas desarrollan la diabetes tipo 2. Que la principal característica de la diabetes tipo 2 es que al principio no son dependientes de insulina, no la necesitan. Si a usted le detectan diabetes tipo 2, lo primero que el médico va a hacer lo va a poner a dieta. Pero como el 99% de las personas fallamos en las dietas, terminamos igual comiendo mal y finalmente desarrollamos una diabetes tipo 1 igual, ¿ya? Pero eso solamente porque falla en esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, dato para la vida y con esto continúo. Falla la Nunca alimentación en el fondo. cuiden su alimentación y nunca Sí. hagan lo siguiente, porque esto es clásico de los estudiantes. No comen en todo el día, llegan a la noche a la casa y se comen todo lo que no comieron durante el día. Si usted hace eso, lo más seguro es Va que le dé diabetes. desarrollando más la diabetes, sí. Uno no tiene que comer todo de golpe, ¿ya? No, eso afecta la asimilación Más de la malo todavía. Muy bien. Sí. Yo creo que más la gordura que la diabetes. Sí, pero no siempre la obesidad está relacionada con la diabetes, no siempre, ¿ya? Ok, voy a volver entonces acá. El páncreas, en su interior, si yo cortara una sección de páncreas y la mirara acá, voy a ver imágenes, esto es una imagen real, por cierto, de unas estructuras que están dentro del páncreas que se llaman islotes de Langerhans, ¿sí? Y que en esos islotes van a estar un tipo de célula que se llama células beta, que son las células productoras de insulina, ¿ya? Esas son las células importantes, las que están de color azul. Y al lado de ellas hay otras células que se llaman células alfa, que son las células productoras de glucagón, que es otra hormona antagonista de la insulina, ¿de acuerdo? En esta parte entonces es donde ocurre la producción de insulina y de glucagón para regular los niveles de glicemia. Y en el caso de la glicemia, y si lo tomamos como los ejemplos de retroalimentación positiva o negativa que estuvimos hablando, esto funciona en un sistema de retroalimentación totalmente negativa, es decir, tenemos que hacer que la producción de una hormona disminuya los niveles de la misma, porque no podemos tener insulina para siempre y no podemos tener glucagón para siempre. ¿Cómo es posible que aún no tengamos cura a la diabetes? Porque no se han podido hacer cultivos de células beta y injertarlos en personas, a menos que se cree un páncreas artificial, ¿ya? Pero voy a terminar con esta parte para que ustedes me vayan entendiendo. Miren, ahora tenemos el páncreas, ¿ya? De arribita sale, y quiero que centren su atención en el cuadro verde. Tenemos el páncreas, ¿de acuerdo? El páncreas produce dos hormonas, para que ustedes lo sepan.
produce la insulina y produce una hormona que se llama glucagón, que son hormonas opuestas. La insulina disminuye los niveles de glucosa sanguínea y el glucagón los eleva, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que el cuerpo necesite, el páncreas va a producir una u otra hormona. ¿Sí? El páncreas no solo es insulina, acá la insulina no es solo la clave, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Entonces, la insulina actúa en todo el cuerpo, hace que las células de músculos, por ejemplo, absorban la glucosa que anda dando vuelta por ahí y de ese modo, ¿cierto?, bajamos los niveles de glucosa en la sangre. Pero en un diabético, por ejemplo, cuando se descompensa y su glicemia baja de golpe, lo que necesita él es una inyección rápida de otra hormona que se llama glucagón. Y el glucagón va directamente o sea, se inyecta en el músculo, pero esa hormona viaja al hígado y hace que el hígado libere rápidamente toda la glucosa que tiene almacenada y de ese modo aumenta los niveles de glicemia sanguínea. Y esto es porque el páncreas trabaja en asociación con el hígado para regular los niveles de glucosa. ¿Cómo lo hace? Y quiero que ustedes observen el esquema que está acá para que lo podamos entender. Cuando nosotros nos alimentamos, nuestros niveles de glucosa normalmente suben, cerca de los 200, ¿ya? Eso es lo normal, pero dura poquito. ¿Por qué? Porque el alimento estimula a las células betas del páncreas para que produzcan insulina. La insulina hace que toda esa glucosa se almacene en el hígado en forma de glucógeno. ¿Sí? Que esa es como la forma almacenada de la glucosa, para que ustedes lo vayan más o menos entendiendo. Y esto provoca una disminución de la glicemia, lo cual inhibe la función de las células beta. ¿Okay? Entonces, cuando ya tenemos baja glucosa en la sangre, eso hace que las células beta ya dejen de trabajar y de producir insulina. Caso contrario, imaginemos que tenemos una disminución de la glicemia, que nos bajó el azúcar. Esto va a estimular a las células alfa del páncreas, no a las beta, a las células alfa. Estas van a producir la otra hormona, que es el glucagón, que llega al hígado, y en el hígado tiene lugar un proceso que se llama glucogenólisis, que va a hacer que se libere glucosa a la sangre y de este modo se aumente la glicemia. Y este aumento de glicemia, ¿cierto?, inhibe a las células alfa para que dejen de producir glucagón y de ese modo se mantenga regulados los niveles de glicemia en sangre. Entonces, como ustedes van viendo, la regulación de la glicemia depende netamente de la función de estas dos hormonas y cómo éstas se van liberando para tener esta función corporal súper controlada. Ya, los leo en el chat rápidamente para que nos vayamos entendiendo. La famosa insulina rápida se le llama así porque al inyectarse de forma intramuscular, la acción es más rápida, digamos, ¿sí? Se absorbe más rápido la glicemia. La pancreatitis aguda es una infección al páncreas y cualquier daño al páncreas es potencialmente mortal, porque deja de ocurrir esta función tan importante. Abigail, el glucagón eleva la glicemia y la insulina la disminuye. Eso es básicamente, el glucagón eleva y la insulina baja, ¿ya? Eso mismo le respondió Valentina, glucagón aumenta, insulina baja, así es, ¿ya? Es como un ciclo, efectivamente, ¿de acuerdo? Entonces, desde el páncreas, para que nos vayamos entendiendo, se van a ir produciendo estas dos hormonas claves que van a ayudar a regular la glicemia corporal. Insisto, vivir con más de 200 de glicemia es potencialmente grave para el organismo. Entonces, este proceso tiene que mantenerse súper regulado para de ese modo no correr riesgo en nuestra salud. Había una persona con la mano levantada que no le alcanzaba en la palabra. Por favor. No sé qué quería decir. Sí, fui yo, profesor. Era para la célula beta y la célula alfa. Quería, no alcancé a escuchar bien qué producen. Ya. La célula alfa, lo voy a escribir acá. La célula alfa, ahí está, así se escribe alfa, son las que producen glucagón. Y las células beta son las que producen insulina. Ambas están en el páncreas. Entonces, si el cuerpo necesita elevar la glicemia, le manda una señal al páncreas para que estimule a las células alfa del páncreas y estas células van a producir glucagón y estas se van a dirigir, ¿cierto?, particularmente al hígado para que el hígado libere la glucosa que tenía almacenada y de ese modo aumente el nivel de glucosa sanguínea. Caso contrario, si ya tenemos mucha glucosa sanguínea, ¿cierto?, esto
se manda una señal al páncreas y esta va a llegar a las células beta del páncreas para que produzcan la insulina. Y la insulina actúa en todo el cuerpo haciendo que las diferentes células del cuerpo absorban la glucosa que anda dando vuelta y de ese modo se baja la glucosa sanguínea, ¿ya? Y entre estas dos hormonas se van controlando los niveles. Si necesito aumentarlos, necesito bajarlos. ¿Cuándo por lo general necesito bajar la glicemia? Después de comer. Independiente de lo que coma, siempre, producto de la digestión, se empieza a absorber glucosa de los alimentos y esto aumenta la glicemia. Entonces ahí se produce insulina para que este nivel baje. Pero cuando estoy en ayuno y llevo muchas horas sin comer, ocurre el efecto contrario. Se libera el glucagón y esto empieza a hacer que el hígado suelte toda la glucosa que tenía almacenada y se aumenta la glucosa sanguínea, ¿ya? Y de este modo se mantiene regulado este proceso. Valentina, ya, dice, almorzó, tenía 117 glicemia, creía que tenía diabetes. No, con 117 no, de hecho 100, 120 se considera normal, como habían dicho por ahí, 90 se considera dentro del rango. ¿Sí? Ustedes se tienen que preocupar si algún día se toman la glicemia y les da más de 200, lo más probable es que o sean resistentes a la insulina o que ya derechamente tengan diabetes, ¿ya? Lo peligroso también es cuando baja muy brusco también el azúcar. Eso tampoco claro. es bueno. No, para nada, de hecho es más grave. El cuerpo, y esto pasa en muchas cosas, Sí, es más grave. El cuerpo tolera mejor las alzas de algunas cosas que las bajas de algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, una persona diabética, como decían en el chat, puede tener 300 de glicemia, sentirse mal, pero seguir con vida y hacer algo para regular eso. Pero si su glicemia baja a 40, ustedes pueden caer en coma, por ejemplo, ¿no? Se desmayan y quedan en coma, y eso es súper, súper grave, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de un coma diabético, hablamos efectivamente de una baja de glicemia muy importante, y eso puede potencialmente desencadenar en un daño grave. Es súper, súper complejo. Entonces, ¿cuál es mi llamado? Si acá en esta clase hay personas diabéticas o con antecedentes familiares de diabetes, porque la diabetes se ha demostrado que tiene un potencial hereditario potente, por favor, cuídense en su alimentación, aunque sean jóvenes, cuídense en su alimentación. Coman en diferentes horas del día, no coman muy de noche, y no hagan esto de no comer en todo el día y comer de golpe en la noche. Porque si usted hace eso, daña los receptores en sus células de insulina, usted daña los receptores de insulina, y se puede provocar una resistencia a la insulina solamente por una mala alimentación. Y eso puede desencadenar en una diabetes, y lamentablemente, aunque ustedes no lo crean, la diabetes se considera la gran pandemia de este siglo, porque es una enfermedad que está tan distribuida, y que lamentablemente cobra la vida de muchos. Profe, por eso que hay muchos jóvenes que tienen diabetes por lo mismo, porque como hay muchos jóvenes que van a la universidad y están todo el día sin comer, entonces eso es malo, es malísimo. La gente tiene que comer por lo menos cada 4 horas. Sí, 3, 4 horas, depende de lo que diga el médico. Abigail, cuando hablamos de coma diabético, yo tengo entendido, no sé si me corrigen, pero no me quiero pegar aquí un carrelazo porque tampoco soy médico, pero cualquiera de los excesos te puede llevar a una situación de coma, ¿sí? Ni uno ni otro. Lo importante es que los niveles de glicemia deban estar súper, súper regulados. Cuando tu glicemia baja, te puede desencadenar un coma diabético, y cuando sube en exceso, te provoca otra condición que se llama cetoacidosis diabética, y eso también es grave. Entonces, cualquiera de los dos graves, de los dos puntos, de los extremos, perdón, puede ser súper, súper, súper complicado, ¿ya? Eso. Entonces, bueno, nos fuimos en detalle hablando sobre el páncreas, pero a mí me interesaba mucho que ustedes lo pudieran entender, porque estamos hablando de funciones que son súper importantes para el organismo. Sobre todo me interesa mucho que repasen el funcionamiento del páncreas en el control de la glicemia y las funciones principales de la glándula hipófisis para el control de otras funciones corporales, ¿ya? Si creamos páncreas impreso en 3D funcionales, no se ha podido hacer todavía, pero sería interesante, ¿sí? De hecho, para que ustedes lo sepan, antes de que se pudiera crear la insulina mediante técnicas de genética recombinante, así se hace básicamente, antes la insulina humana se producía en cerdos, y se sacaba la insulina de los cerdos, y eso fue el primer tratamiento para la diabetes. Hoy en día la insulina se produce de manera artificial en el laboratorio mediante técnicas de ADN recombinante, y eso ha permitido salvar millones de vidas, de hecho. Más que eso, no hay cura para la diabetes más que cuidarse, y sería.
Valentina, si se refiere a Grey's Anatomy, sí, yo también vi que hacían corazones, pero no sé si esa es la serie que usted me dice. Sí, sí. Ya, muy bien. ¿Alguna duda o consulta por esta parte? Miren, ahora venían dos actividades que a mí me interesaba que ustedes pudieran hacer conmigo en la clase, pero el tiempo no nos da, ya son más de las 9 y tampoco quiero abusar mucho de su tiempo, pero como ustedes van a tener esta diapositiva en su poder, estudienla, repásenla con calma, y traten de completar estas actividades para ustedes. Les va a servir para repasar y para profundizar en los contenidos que muchas veces los tiempos de la clase no dan para profundizar lo que uno quisiera. ¿De acuerdo? Profe, ¿esto está en los libros? Está en el libro, en la página 57 a 70 del módulo 4. Gracias. ¿Ya? ¿Qué puntos clave quiero que estudien? Y quiero que repasen, y se los voy a salir de acá para que ustedes lo sepan. Estudien función de la hipófisis, ¿ya? Es clave la función de la hipófisis, ¿de acuerdo? El control de la glicemia por parte del páncreas, ¿sí? Estas dos cosas, ¿ya? Y cuando ustedes estudien la hipófisis, denle harta importancia a comprender cómo funcionan las glándulas, o las hormonas más bien dicho, que también regulan otras funciones como los caracteres sexuales, ¿sí? Particularmente lo que es la hormona folículo estimulante, o FSH, y lo que es la hormona luteinizante, o LH, ¿sí? Fíjense en esos puntos particulares cuando usted repase la clase, cuando estudie, cuando vea la grabación, porque son, yo diría, los aspectos más clave y más importantes del sistema endocrino en este caso, ¿ya? Eso. Y con eso entonces vamos dando por finalizada esta parte de la clase. Estimados estudiantes, yo sé que para muchos de pronto puede ser bastante materia o puede ser un poquito compleja, ¿sí? Pero no es ¿Usted me puede dar nada. el número de nuevo? ¿En qué número del libro está? 57 a 70. Aquí cometí un error acá. Gracias. Segundito, ahí sí. 57 a 70, ¿de acuerdo? Entonces ahí ustedes pueden repasar. Ya. Antes de que se vayan, no se vayan todavía, no se vayan todavía, porque les voy a explicar lo que viene ahora. Con la profesora Carolina tomamos la decisión de esta parte, por lo menos del sistema endocrino, como fue tan cortito el tiempo, porque la próxima semana tenemos que avanzar con otro contenido, no lo vamos a evaluar con una prueba, sino que les vamos a dejar una guía de trabajo para que usted la pueda trabajar, propiamente tal, ¿cierto? Con tiempo, ¿de acuerdo? Esta guía va a ser evaluada y se va a promediar con otra guía que viene más adelante. Entonces, yo les voy a indicar ahora cuál es la guía que ustedes deben trabajar, que también va a ser una guía online mediante formulario. Ustedes van a tener 2 semanas para desarrollar esa guía, y esta guía va a valer el 50% de su primera nota. Es una guía de lectura sobre el sistema endocrino y, como les dije, se va a trabajar mediante el sistema de formulario de Google, ¿ya? De hecho, si me permiten, se los voy a mostrar acá para que ustedes la vean y sepan más o menos de qué va a tratar el trabajo que ustedes deben desarrollar en esta semana. Entonces, de este modo, usted, con tiempo, ¿cierto? A su tiempo, va a poder ir desarrollando esta actividad y, por supuesto, que va a poder profundizar más en la comprensión del funcionamiento del maravilloso sistema endocrino, ¿sí? Esta de acá es la guía, entonces, que yo se la voy a compartir ahora en el chat, pero también se la vamos a compartir después a los grupos de WhatsApp, para que la tengan ahí y puedan ir trabajándola, ¿cierto?, con el tiempo respectivo. Es la guía número 2, y como les dije, vale el 50% de la nota, y es sobre el sistema endocrino. ¿Y en qué consiste básicamente? Bueno, tiene las formalidades de siempre, y es una guía de lectura, ¿ok? Entonces, usted tiene que leer este texto, que es un tanto extenso, pero es porque condensa gran parte de la materia que hemos estudiado. Habla de conceptos como glándulas, hormonas, mecanismos de retroalimentación negativa, control hormonal, mediante el hipotálamo y la hipófisis, entre otras cosas, para que usted profundice en ello. Usted va a leer este texto y luego va a contestar las preguntas que aparecen, que aquí tiene usted 6 preguntas de alternativa y 7 preguntas de desarrollo, ¿ya? Tiene 2 semanas para contestar esto y esto va, por supuesto, que a llevar nota, ¿ok? Entonces, esta va a ser la primera mitad de la próxima nota que se viene. Hay que leer, sí, por supuesto. En todo hay que leer. No importa lo que usted estudie, siempre va a tener que leer, ¿ya? ¿Cuál es la 1 si esa es la 2? La 1 era sobre la célula que hicimos a principios de año, Jesús. ¿Ya? Hay que leer, sí, hay que leer, por supuesto, por supuesto.
Todos los estudios están de acuerdo en el hecho de que la lectura también estimula el desarrollo de la inteligencia y de los procesos cognitivos, ¿ya? Así que lectura y matemática le van a ayudar a desarrollarse, a desempeñarse bien en cualquier otra asignatura o en cualquier otro desafío de su vida. Así que sin importar lo que estudie, necesita leer. Profesora, dígame. Disculpe, la guía es para 2 semanas más, ¿cierto? ¿Tienen Para plazo? 2 semanas más. O sea, para el 23 de junio. Efectivamente. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, les voy a dejar el link en el chat en este momento, pero como les digo, también se los vamos a compartir después para que usted lo pueda trabajar con calma. ¿Sí? 2 semanas entonces, tómese su tiempo, léalo con calma, comprenda bien. Utilice, ojo, utilice los PPTs de la clase, utilice las grabaciones de la clase de la pasada y de esta. Utilice la información del libro, vea el video que está al final del PPT que le va a ayudar a comprender. Toda esa información le puede ayudar a desarrollar la guía de la forma más completa posible. Si usted la trabaja durante la semana y tiene alguna duda, puede plantear esa duda a la próxima clase y acá vamos a estar dándole respuesta. ¿De acuerdo? Eso. No sé si tienen alguna duda o consulta más. En lo que respecta a mí, voy a terminar de grabar en este momento la clase para que quede el registro hasta acá, y cualquier duda, cualquier cosa que usted quiera decir, lo puede decir una vez que terminemos. Así que muchísimas gracias a todos y todas por su tiempo, por su asistencia y por su participación en clase.